Kemi era una joven llena de vida y sueños. Vivía en un pequeño y tranquilo pueblo donde todos se conocían. La vida parecía sencilla, pero en este pueblo, las tradiciones eran estrictas y los errores rara vez se perdonaban. Con tan solo 19 años, Kemi descubrió que estaba embarazada. El padre de su hijo nonato, un joven al que amaba profundamente, la abandonó en cuanto compartió la noticia. En lugar de apoyarla, sus padres se pusieron furiosos. «Has deshonrado a esta familia», dijo su padre. Su madre, aunque triste, mantuvo en silencio la decisión de su esposo. A los pocos días, Kemi fue repudiada. Los aldeanos cotillaban sin parar, insultándola y tratándola como una paria. ¿Quién se casaría con una chica así? Cuchicheaban a sus espaldas. Destrozada, pero decidida, Kemi decidió abandonar la aldea. Empacó una pequeña maleta, con solo algunas prendas y el poco dinero que había ahorrado. Sin otro lugar a donde ir, viajó a un pequeño pueblo a varios kilómetros de distancia. En este nuevo pueblo, la vida era dura. A Kemi le costaba encontrar trabajo, y estar embarazada solo lo complicaba más. La gente se resistía a contratarla. «Necesitamos a alguien fuerte», decían, meneando la cabeza. Pero Kemi se negó a rendirse. Empezó a hacer trabajos esporádicos, lavaba ropa, limpiaba casas y vendía fruta en el mercado. Incluso con su barriga en constante crecimiento, trabajó incansablemente. Meses después, Kemi dio a luz a un hermoso niño. Lo llamó Henry, prometiéndose a sí misma que le daría una vida mejor, costara lo que costara. Al abrazarlo, sintió una nueva fuerza. Henry se convirtió en su mundo. Con el tiempo, Kemi atrajo la atención de varios hombres. Era hermosa, trabajadora y amable. Pero cada vez que un hombre mostraba interés, se alejaban al saber de Henry. «No puedo competir con tu hijo por tu atención», le dijo uno de ellos. Otro hombre, aunque amable al principio, perdió el interés rápidamente. «Nunca me amará del todo». A Kemi le dolió profundamente. Quería volver a amar, tener una pareja con quien compartir sus dificultades. Pero nadie parecía dispuesto a aceptarla a ella ni a su hijo. Empezó a creer que tal vez estaba destinada a recorrer este camino sola. A pesar del dolor, Kemi siguió adelante. Trabajó más duro que nunca, ahorrando cada naira que pudo. Poco a poco, abrió un pequeño negocio de venta de telas. Y aunque no era mucho, le alcanzaba para alimentar y vestir a Henry. Por la noche, cuando Henry dormía, Kemi lo miraba y sonreía entre lágrimas. «Lo haré todo por ti», le susurraba. «Crecerás fuerte y exitoso, hijo mío». Los días de Kemi solían estar muy ocupados con el trabajo y el cuidado de su hijo, Henry. A los 10 años, Henry era un niño brillante y curioso. Le encantaba la escuela y siempre llegaba a casa con ganas de contarle a su madre cómo había sido su día. Su pequeña casa a menudo se llenaba con su risa, y Kemi sentía un profundo orgullo al ver crecer a su hijo. Una tarde soleada, mientras Kemi preparaba un almuerzo sencillo, Henry regresó de la escuela con una mirada pensativa. Dudó un momento antes de sentarse a la pequeña mesa de madera. «¿Mamá?», empezó con voz suave. «Sí, querida. ¿Qué tal la escuela hoy?», respondió Kemi, de espaldas mientras revolvía la olla en la estufa. «Mamá, ¿tengo padre?». Kemi se quedó paralizada. Sintió que la cuchara de madera en su mano temblaba ligeramente. En todos estos años, Henry nunca había preguntado por su padre. Había esperado que él nunca preguntara, pero ahí estaba, la pregunta que tanto temía. Se giró lentamente para mirarlo. Los grandes y curiosos ojos de Henry la miraron, llenos de inocencia y anhelo. Ella acercó una silla y se sentó a su lado, colocando una mano suavemente sobre la suya. «Tienes un padre, Henry», empezó. «Pero no está con nosotros. Se fue hace mucho tiempo, incluso antes de que nacieras». «¿Por qué nos dejó?», preguntó Henry. Kemi respiró hondo, con el corazón dolido al recordarlo. «Cuando supe que iba a tenerte, le dije a tu padre que se llamaba Femi. Al principio pensé que estaría contento, pero no. Dijo que no estaba listo para ser padre y que no quería saber nada de mí ni del bebé. Le rogué, Henry. Le rogué que se quedara, pero se marchó». El rostro de Henry era solemne, y Kemi sintió una punzada de culpa, pero sabía que se merecía la verdad. «Después de eso, mis padres me repudiaron y tuve que irme del pueblo. No he visto a Femi desde entonces, y no sé dónde está ni qué está haciendo ahora». Henry guardó silencio un momento, asimilando sus palabras. Entonces él extendió la mano y la abrazó fuerte. «No pasa nada, mamá. Eres la mejor madre que podría tener».
Kemi lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. En silencio, juró ser suficiente para él, darle todo lo que pudiera para que no sintiera la ausencia de su padre. Al día siguiente, Kemi llevó a Henry al mercado a comprar algunas cosas para el hogar. El bullicioso mercado estaba, como siempre, lleno de ruido, con los gritos de los comerciantes y el regateo de la gente. Henry cogió a Kemi de la mano mientras se abrían paso entre la multitud. Al pasar junto a un puesto de telas, Kemi se detuvo de repente. Allí, de pie a pocos metros de distancia, estaba Femi. Parecía mayor, pero aún reconocible. Alto, con porte seguro y una sonrisa radiante, charlaba con alguien, aparentemente ajeno a la presencia de Kemi. El corazón de Kemi se aceleró. Apretó la mano de Henry con más fuerza y se acercó. Femi, llamó. Femi se giró y, por un instante, su expresión se congeló. Miró a Kemi, luego a Henry y de nuevo a ella. ¿Cuánto tiempo?, dijo Kemi con voz temblorosa. Este es Henry. Es tu hijo. El rostro de Femi se endureció. Retrocedió un poco, mirando a su alrededor como si temiera que alguien los viera. Kemi, dijo con firmeza, en voz baja. Ahora estoy casado. Tengo familia. Por favor, no menciones el pasado. Estoy feliz donde estoy. Kemi sintió que se le rompía el corazón. No podía creer lo que oía. Pero Femi, suplicó. Henry merece conocer a su padre. Es un buen chico y te necesita en su vida. Lo siento, dijo Femi, evitando su mirada. Esto ya no es mi responsabilidad. Por favor, Kemi, aléjate de mí. Sin decir nada más, Femi se dio la vuelta y se marchó, dejando a Kemi parada en medio del mercado, aturdida y desconsolada. Esa noche, Kemi se sentó junto a Henry mientras él yacía en la cama. Le acarició el cabello con ternura, con pensamientos llenos de dolor y rabia. Lo siento, hijo mío, susurró. Tu padre no quiere formar parte de nuestras vidas, pero tú no lo necesitas. Seré tu madre y tu padre. Henry la miró con ojos decididos. Mamá, no lo necesito. Te prometo que nunca más preguntaré por él. Te haré sentir orgullosa, mamá. Siempre estaré aquí para ti. Las lágrimas corrían por el rostro de Kemi mientras abrazaba a su hijo con fuerza. Esa noche, madre e hijo se prometieron en silencio que siempre estarían juntos, pasara lo que pasara. Pasaron los años, y los sacrificios de Kemi dieron frutos. Crió a Henry para que fuera un joven trabajador y respetuoso, a pesar de los desafíos que enfrentó como madre soltera. Le dio la mejor educación posible y le inculcó los valores de la humildad, la bondad y la determinación. Henry, por su parte, no la decepcionó. Destacó en la escuela y posteriormente se graduó con honores, ascendiendo rápidamente en el mundo empresarial. Su inteligencia y ética de trabajo lo ayudaron a construir una próspera empresa tecnológica, convirtiéndolo en uno de los jóvenes más exitosos de la ciudad. Enrique, ahora rico e innegablemente atractivo, llamaba la atención allá donde iba. Las mujeres se sentían atraídas por su seguridad y encanto, pero Kemi notó algo que la inquietaba. Muchas de estas mujeres parecían más interesadas en su riqueza que en su persona. En los eventos sociales, lo rodeaban, riéndose de sus chistes y compitiendo por su atención. Kemi percibía sus cumplidos superficiales y sonrisas entusiastas. No conocían al Henry que ella había criado, el niño que creció con solo un sueño y una voluntad férrea. Un día, mientras Henry visitaba a Kemi en casa, le dio una noticia que la sobresaltó. Mamá, he estado viendo a alguien, dijo con naturalidad, sentado frente a ella en la pequeña mesa del comedor. Kemi levantó la vista de la tela que estaba doblando. ¿Alguien? ¿Una mujer? Henry asintió con una sonrisa. Se llama Jane. Llevamos un tiempo juntos. Es increíble, mamá. Hermosa, segura de sí misma y sofisticada. Creo que es la indicada. A Kemi se le encogió el corazón, pero se obligó a sonreír. Nunca la has mencionado. ¿Por qué no la has traído a conocerme? Henry dudó. Ha estado muy ocupada con el trabajo. Es diseñadora de moda y tiene la agenda llena. Pero te prometo que la conocerás pronto. Kemi asintió, aunque la inquietud la invadió. No quería juzgar a una mujer que no conocía, pero no podía ignorar el patrón que había visto en tantas otras. Más tarde esa semana, Henry tomó una decisión. Invitó a Jane a su casa a una cena privada con la intención de proponerle matrimonio. Jane, como siempre, lucía deslumbrante. Su maquillaje impecable y su elegante vestido realzaban sus imponentes rasgos. Se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a la admiración. Durante la cena,
Henry le tomó la mano y la miró a los ojos. Jane, empezó, estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Has traído alegría y emoción a mi mundo, y no puedo imaginar mi futuro sin ti. La sonrisa de Jane se ensanchó cuando Henry sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo de diamantes. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. Jane jadeó, tapándose la boca con las manos. ¿Henry? Sí, claro que sí. Al abrazarse, Henry sintió una oleada de felicidad. Pero en lo más profundo de su ser, una vocecita susurró las palabras de su madre. ¿Estás segura de que se preocupan por ti y no solo por tu dinero? Henry decidió contárselo a Kemi al día siguiente, deseoso de compartir la buena noticia. Mamá, dijo sonriendo. Jane y yo estamos comprometidos. La sonrisa de Kemi se desvaneció por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¡Qué maravilla, hijo mío! ¿Cuándo la conoceré? Muy pronto, mamá, respondió Henry, pero Kemi no podía evitar su inquietud. Había visto a demasiadas mujeres intentar conquistar a su hijo, y algo en la descripción de Jane, hermosa, sofisticada y segura, desató una silenciosa alarma en su corazón. Kemi vivía una vida sencilla. A pesar de la creciente riqueza de su hijo, prefería quedarse en su modesta casa, rodeada de vecinos conocidos, en lugar de mudarse a la lujosa mansión de Henry. Disfrutaba de su independencia y sentía una profunda conexión con la pequeña comunidad que la había apoyado. Una noche, Kemi regresó a casa del mercado local con una bolsa de frutas y verduras. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual, y aceleró el paso, agarrando con fuerza su bolso. De repente, 3 hombres emergieron de un callejón oscuro. Sus rostros estaban parcialmente ocultos y sus movimientos resultaban intimidantes. Señora, suelte la bolsa. Ladró uno de ellos, acercándose. Kemi se quedó paralizada. Por favor, no tengo nada de valor. Tartamudeó, intentando retroceder. Pero los hombres no la escucharon. Uno de ellos la agarró del brazo con fuerza, haciéndola gritar. Déjenla ir. Se oyó una voz detrás de ellos. Los matones se giraron y vieron a una joven parada a pocos metros. Era menuda, pero se movía con sorprendente seguridad. Esto no es asunto tuyo, gruñó uno de los hombres. La joven no se inmutó. Ya me oíste. Suéltala o llamaré a la policía, dijo, levantando el teléfono. Los hombres dudaron un momento antes de decidir que no valía la pena. Soltaron a Kemi y desaparecieron entre las sombras. Kemi, aún temblando, se volvió hacia la joven. Gracias, querida. No sé qué habría hecho si no hubieras intervenido. No es nada, mamá, respondió la mujer con una cálida sonrisa. ¿Estás bien? ¿Vives cerca? Kemi asintió. Sí, vivo a unas calles. Me llamo Kemi. Soy Emily, dijo la mujer. Déjame acompañarte a casa, por si acaso. A Kemi le impresionó la amabilidad y humildad de Emily. No solo la ayudó. Permaneció a su lado hasta que llegaron a su casa. Tras agradecerle efusivamente a Emily, Kemi no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era esta joven que se había arriesgado para ayudar a un desconocido? Al día siguiente, Kemi le contó el encuentro a su vecina, quien solía conocer a todos en la zona. Es Emily, dijo la vecina. Es secretaria en una gran empresa. Una chica muy dulce, siempre ayudando a la gente de por aquí. La curiosidad de Kemi aumentó. Decidió investigar discretamente y hacer algunas preguntas más. Descubrió que Emily trabajaba como secretaria nada menos que en la empresa de Henry. La revelación la sorprendió. ¿Sería el destino? Cuanto más conocía a Emily, más impresionada estaba. Emily provenía de una familia humilde y había trabajado duro para llegar hasta donde estaba. A pesar de sus dificultades, era conocida por su amabilidad y generosidad. Kemi estaba sentada en su pequeña sala esa noche, reflexionando sobre el encuentro. Ella no sabía quién era yo, pensó Kemi. Me ayudó sin esperar nada a cambio. Eso es raro. Tomó nota mental de observar a Emily con más atención. Había algo en ella que le daba esperanza a Kemi, la esperanza de que tal vez no todos en la vida de Henry se motivaban por el dinero o las apariencias. Emily llegaba temprano al trabajo todas las mañanas, lista para afrontar los retos del día con su habitual determinación serena. Como secretaria de Henry, manejó su apretada agenda con facilidad y se aseguró del buen funcionamiento de la oficina. Era eficiente, respetuosa y siempre profesional. Para Henry, Emily era indispensable, una pieza clave del éxito de su empresa. Admiraba su dedicación y ética laboral,
pero nunca la consideró más que una excelente empleada. Lo que Henry no sabía era que Emily lo había admirado en secreto durante años. Le atraían su inteligencia, su carisma y la amabilidad que mostraba a quienes lo rodeaban. Pero mantuvo sus sentimientos a raya, convencida de que alguien como él, rico, exitoso y rodeado de mujeres glamurosas, jamás se fijaría en alguien como ella. Está fuera de mi alcance, se decía Emily a menudo, acallando la punzada de nostalgia que afloraba cada vez que Henry le sonreía o le agradecía un buen trabajo. Mientras tanto, Kemi no podía dejar de pensar en Emily. Quería que Henry viera lo que ella veía en la joven: humildad, fuerza y un corazón bondadoso. Una noche, mencionó a Emily durante su conversación habitual en la cena. Henry empezó a decir mientras estaban sentados en el comedor de su lujosa casa: «Hay algo que quiero decirte». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Henry, levantando la vista del plato. Kemi dudó un momento antes de continuar. «¿Recuerdas el otro día cuando te conté que me atacaron unos matones cerca del mercado?». La expresión de Henry se ensombreció. «Sí. Todavía no puedo creer que algo así haya pasado». «¿Estás seguro de que estás bien ahora?». «Estoy bien», le aseguró Kemi. «Pero lo que no te dije es que una joven me salvó ese día. Se llama Emily Lauren Femi y trabaja en tu empresa como tu secretaria». Henry arqueó una ceja. «¿Emily te salvó?». Kemi asintió, con una sonrisa formándose en sus labios. No sabía quién era yo, pero intervino sin dudarlo. Era valiente, amable y no esperaba nada a cambio. Me hizo pensar. Ojalá Jane tuviera un corazón como el suyo. Henry se recostó en su silla, reflexionando sobre las palabras de su madre. Emily es una buena persona, admitió. Es trabajadora y humilde. Dependo mucho de ella en la oficina, pero... ¿Pero qué?, insistió Kemi. Henry se encogió de hombros. Sé a qué te refieres, mamá, pero nunca la había visto así. Es sencilla. O sea, la respeto, pero normalmente me atraen más las mujeres sofisticadas. Como Jane. La sonrisa de Kemi se desvaneció levemente, pero no dejó traslucir su decepción. La sofisticación es agradable, Henry, dijo con dulzura, pero no es lo que hace a una buena esposa. Un corazón desinteresado, lealtad y bondad. Eso es lo que realmente importa. Lo sé, mamá, respondió Henry, y te prometo que lo tendré presente. Pero Jane también es agradable, y estoy seguro de que te caerá bien después de conocerla. Kemi asintió, aunque su inquietud persistía. No quería interferir en las decisiones de Henry, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Jane no era la mujer indicada para él. A medida que avanzaba la velada, Kemi no podía evitar preguntarse cómo lograr que Henry viera más allá de las apariencias y apreciara lo que realmente importaba en una pareja. Kemi ya no podía guardarse para sí misma sus preocupaciones sobre Jane. Después de sus conversaciones con Henry, su compromiso se sintió aún más inquieta. Necesitaba saber si Jane realmente amaba a Henry por quien era, o si simplemente la atraían su riqueza y estatus. Una noche, sentados juntos en la sala, Kemi le contó su plan. Henry, empezó, necesito saber si Jane es la mujer indicada para ti. No puedo quitarme la sensación de que algo no anda bien. ¿Me dejas ponerla a prueba? ¿Pruebarla?, preguntó Henry, frunciendo el ceño. Sí, dijo Kemi con firmeza. Me mudaré a tu mansión, pero no como tu madre. Seré tu criada, y veremos cómo me trata Jane cuando cree que soy impotente. La forma en que una persona trata a quienes considera inferiores revela su verdadero carácter. Henry suspiró, negando con la cabeza. Mamá, ¿de verdad crees que esto es necesario? Jane está ocupada planeando nuestra boda. No va a preocuparse por el personal. La mirada de Kemi era firme. Henry, si de verdad quieres que apoye este matrimonio, déjame hacerlo. Si aprueba la prueba, la recibiré con los brazos abiertos. Tras un momento de vacilación, Henry cedió. Está bien, mamá. Lo haré. Pero solo hago esto para tu tranquilidad. Unos días después, Kemi empacó una maleta pequeña y se mudó a la mansión de Henry. Se vistió de civil, se envolvió la cabeza con un pañuelo y mantuvo un porte humilde. Al personal de la casa, leal a Kemi, se le indicó que la llamaran Yobo, la nueva criada. Esa noche, Henry invitó a Jane a mudarse con él temporalmente, alegando que les ayudaría a ultimar los preparativos de la boda. Jane llegó con su habitual estilo deslumbrante, luciendo un vestido de diseñador y cargando con un equipaje caro. Henry presentó a Kemi como la nueva criada. Ella es Ayabo, dijo secamente. Se encargará de las cosas de la casa. Jane apenas miró a Kemi,
solo con un gesto de desdén antes de volver a centrarse en Henry. A la mañana siguiente, Kemi comenzó sus labores de criada, limpiaba, cocinaba y servía comidas. Se dio cuenta de que Jane no la saludaba a menos que necesitara algo. Aún así, su tono era cortante y condescendiente. «Yabo, tráeme agua», gritó Jane desde el sofá una tarde. Cuando Kemi obedeció rápidamente, Jane ni siquiera levantó la vista del teléfono. Kemi intentó charlar con Jane durante sus tareas, pero Jane solo respondió con respuestas breves y desinteresadas. Una noche, Henry decidió intensificar la prueba. Mientras Kemi servía la cena, alzó la voz deliberadamente, gritándole sin motivo alguno. «Yabo, ¿por qué está fría la comida?», ladró, golpeando la mesa con el tenedor. Kemi inclinó la cabeza, interpretando su papel a la perfección. «Lo siento, señor. Lo calentaré enseguida». Jane observaba en silencio, con expresión indescifrable. No dijo ni una palabra en defensa de Kemi, ni cuestionó el comportamiento de Henry. Después de que Kemi salió del comedor, Henry se volvió hacia Jane. «¿Crees que fui demasiado duro con ella?». Jane se encogió de hombros. «Solo es una criada, Henry. Si cometió un error, debería corregirlo. No deberías sentirte mal por responsabilizarla». A Henry se le revolvió el estómago al oír sus palabras. Esperaba que Jane hablara o mostrara compasión, pero en cambio, desestimó a Kemi como si no importara. Más tarde esa noche, Kemi se sentó en su pequeña habitación, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Sentía un gran pesar, pero el comportamiento de Jane no la sorprendió. Cuando Henry vino a verla, ella lo miró con tristeza. «¿Entiendes lo que quiero decir?». Henry asintió lentamente, sintiendo el peso de la situación. «No pensé que actuaría así. Esperaba que al menos dijera algo cuando te grité. Por eso quería ponerla a prueba», dijo Kemi. «El matrimonio no se trata solo de amor, Henry. Se trata del carácter, la amabilidad y cómo se trata a quienes lo rodean. Si Jane no puede mostrar compasión por alguien que cree que es una criada, ¿cómo tratará a tu familia? ¿A tus futuros hijos?». Henry no tenía una respuesta, pero de algo estaba seguro: las preocupaciones de Kemi eran válidas. Los días se convirtieron en semanas, y el papel de Kemi como criada en la mansión de Henry le permitió conocer en primera fila la verdadera naturaleza de Jane. Su comportamiento despectivo y grosero se hacía más evidente cuando Henry no estaba presente. «Anciana, ¿no puedes ir más rápido?», le espetó Jane una tarde mientras Kemi quitaba el polvo de los muebles con cuidado. «Eres tan lento que pareces ver un caracol». Kemi se tragó su orgullo y guardó silencio, sabiendo que esto era parte de la prueba. Pero los insultos seguían llegando. Una mañana, Jane llamó a Kemi a la cocina. Había un vaso de agua en la encimera. «Yabo», dijo Jane con tono gélido. «Olvidaste limpiar este vaso ayer». Antes de que Kemi pudiera responder, Jane lo agarró y vertió su contenido sobre las manos de Kemi. «Eres tan vieja y perezosa. Ni siquiera sé por qué Henry te mantiene aquí. Haz bien tu trabajo la próxima vez». A Kemi le dolió el corazón por la humillación, pero no dejó que se le notaran las emociones. En cambio, miró a Jane y le dijo en voz baja: «Podría ser tu madre, ¿sabes? Ya no soy tan joven. Solo ten un poco más de paciencia conmigo». Jane se burló, con la voz llena de desprecio. «Mi madre jamás podría ser una criada tan pobre y asquerosa como tú. Así que deja de actuar como si fueras alguien importante y haz tu trabajo». Más tarde ese día, Henry olvidó un archivo importante en casa. Emily, siempre confiable, pasó por casa para recuperarlo. Llamó a la puerta y se sorprendió cuando Kemi abrió. «¿Eres tú?», exclamó Emily al reconocer a la anciana a la que había ayudado en el mercado. «No sabía que trabajabas aquí». Kemi sonrió cálidamente, animándose ante el tono amable de Emily. «Sí, querida. Solo estoy ayudando». Emily entró, pero antes de que pudiera decir nada, la voz de Jane resonó en la sala. «Yabo, ¿qué haces ahí parada? Vuelve al trabajo». Emily se giró hacia la voz y vio a Jane recostada en el sofá, con sus dedos impecablemente cuidados revisando su teléfono. «Lo siento mucho», murmuró Kemi a Emily, corriendo a la sala con una bandeja de té. Emily la siguió en silencio, observando con incredulidad cómo Jane empezaba a reprender a Kemi por ser lenta e incompetente. «Eres patético», espetó Jane. «Henry debería despedirte. No sé por qué se molesta en tener a alguien tan inútil cerca». Emily ya no pudo callarse. «Disculpe, señorita Jane», dijo con voz firme pero educada. «¿Pero no crees que está siendo un poco dura?
Ni siquiera ha hecho nada. Jane levantó la vista, sobresaltada. ¿Y quién eres tú para decirme cómo hablar con mi personal? Soy de las que creen en tratar a las personas con respeto, sin importar su posición, respondió Emily, manteniéndose firme. Jane puso los ojos en blanco. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. A esta mujer le pagan por hacer su trabajo, y si no aguanta las críticas, debería irse. Emily se volvió hacia Kemi con expresión preocupada. Mamá, si alguna vez quieres irte de aquí, eres bienvenida a quedarte conmigo. Nadie merece ser tratado así. Kemi sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se las secó rápidamente. Asintiendo ante la amabilidad de Emily, Jane se burló. Ocúpate de tus asuntos, pequeña secretaria. Te estás pasando de la raya. Emily se mantuvo firme. La amabilidad nunca está fuera de lugar, señorita Jane. Quizás deberías intentarlo alguna vez, espetó Jane. Si ya no te haces el héroe, puedes irte. Tengo mejores cosas que hacer que discutir con alguien como tú. Emily recuperó el archivo que había ido a buscar y despidió a Kemi con la mirada. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en contactarme, dijo en voz baja. Antes de irse, Kemi vio partir a Emily, conmovida por la amabilidad y el coraje de la joven. La marcada diferencia entre el trato que Emily le daba y la crueldad de Jane era imposible de ignorar. Más tarde esa noche, mientras Kemi estaba sentada en su pequeña habitación, reflexionó sobre los acontecimientos del día. El comportamiento de Jane había revelado la cruda realidad que siempre había sospechado. Jane carecía de la compasión y el respeto que Kemi consideraba esenciales en una pareja para su hijo. Emily, en cambio, había demostrado una vez más que su amabilidad no era solo un gesto pasajero. Era una parte fundamental de su identidad. Era una tarde tranquila en la mansión. Kemi, todavía disfrazada de Yabo, había sido enviada al mercado por Jane a comprar víveres. A Kemi no le importó la tarea. Le dio tiempo para pensar en cómo abordaría a Henry, sobre todo lo que había observado. Se dio cuenta de que había olvidado su bufanda en casa y decidió volver corriendo a buscarla. Justo entonces, Kemi entró en la casa sigilosamente. Oyó a Jane hablando por teléfono en la sala. Su voz era aguda, agitada y curiosa. Kemi se detuvo, oculta tras la puerta entreabierta. No puedo creerlo, decía Jane enfadada. Estoy embarazada y no puedo decírselo a Henry porque nunca hemos tenido intimidad. Todo es por culpa de ese consejo ridículo de su madre. Espera hasta el matrimonio, dice. Uf. A Kemi se le heló la sangre al escucharlo. ¿Jane estaba embarazada? Eso no tenía sentido. Oye, Henry le había dicho que estaba esperando el matrimonio. Wow. Eso significa que Jane ha estado saliendo con otro hombre. No puedo perder a Henry, continuó Jane, con evidente frustración. Él es mi boleto dorado. Si lo pierdo todo. Hubo una pausa mientras su amiga hablaba, y entonces Jane respondió, con la voz más baja, pero con un deje de desesperación. ¿Qué quieres decir con ponerle algo en la bebida? ¿En serio? El corazón de Kemi empezó a latir con fuerza. Se acercó más, respirando con dificultad mientras intentaba escuchar cada palabra. Mira, dijo la amiga de Jane, con la voz apenas audible a través del teléfono. Si no actúas rápido, podrías perderlo para siempre. Ponle algo en la bebida, anímale y haz que suceda. Si luego descubre que estás embarazada, no tendrá más remedio que casarse contigo. Kemi no podía creer lo que oía. Le temblaban las manos al sacar el teléfono y empezar a grabar la conversación. No sé, dijo Jane, paseándose por la habitación. ¿Y si no funciona? ¿Y si él no, ya sabes, no está de acuerdo? Su amiga rió fríamente. Entonces tendrás que tomar medidas más drásticas. Si quieres ese estilo de vida, Jane, tienes que luchar por él. Haz lo que sea necesario. A Kemi se le revolvió el estómago al grabar el intercambio. No podía creer hasta dónde estaba dispuesta a llegar Jane para atrapar a su hijo con el hijo de otro hombre. Jane finalmente dejó de caminar de un lado a otro y dejó escapar un profundo suspiro. Bien. Lo haré esta noche. Llegará tarde a casa y me aseguraré de que suceda. Nunca sabrá que lo golpeó. Kemi retrocedió en silencio, con la mente acelerada. Ya había visto suficiente. Salió de la casa sin que Jane se diera cuenta y se dirigió al mercado, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de ira y miedo. Cuando Kemi regresó a la mansión, se encerró en su pequeña habitación y reprodujo el video. La evidencia era innegable. La crueldad y el engaño de Jane eran mucho más profundos de lo que jamás había imaginado.
Se sentó en el borde de la cama, con la mente dando vueltas. ¿Qué clase de mujer es esta?, se susurró. ¿Cómo puede estar planeando algo tan vil contra mi hijo? Era tarde por la noche cuando Henry regresó a casa después de un largo día de trabajo. Parecía cansado al entrar en la sala, aflojándose la corbata. Jane lo saludó con su habitual encanto, dándole un beso rápido en la mejilla. «Pareces agotado», dijo Jane con dulzura. «Déjame traerte algo de beber. Te ayudará a relajarte». Henry asintió distraídamente, hundiéndose en el sofá de la cocina. Jane se movió rápido. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño frasco de polvo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera antes de verter la sustancia en un vaso de jugo. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios mientras lo removía y se lo llevaba a Henry. Mientras tanto, Kemie, que había estado observando cada movimiento de Jane, estaba preparada. Salió de entre las sombras del pasillo, con una mirada penetrante e inquebrantable. «Henry», gritó Kemie justo cuando él alcanzaba el vaso. «Espera». Henry levantó la vista, sorprendido. «Yabo, ¿qué pasa?» «No puedes beber eso», dijo Kemie con firmeza, entrando en la habitación. El rostro de Jane se contrajo de irritación. «¿Qué haces, Yabo? Esto no es asunto tuyo». «Es asunto mío», replicó Kemie con voz firme. «Porque sé lo que pusiste en ese vaso». Henry frunció el ceño. «¿De qué habla, Jane?» Jane rió nerviosamente, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Esta vieja está loca, Henry. Tienes que deshacerte de ella. No ha hecho más que causar problemas desde que llegó». Pero Kemie no se acobardaba. «Henry, ya he soportado suficientes insultos por el bien de la prueba, pero ya no puedo callarme. Sé exactamente quién es Jane y qué ha estado tramando». «Henry», interrumpió Jane con voz chillona. «Échala de esta casa ahora mismo. Me está acusando de tonterías». Henry levantó una mano para silenciarla. «Yabo», dijo con cautela. «¿De qué hablas?» Kemie se enderezó, con la mirada fija. «Henry, es hora de que sepa la verdad». La sala quedó en silencio. Jane se quedó boquiabierta y palideció. «¿Qué verdad?», exclamó con voz temblorosa. Henry miró a Kemie, atónito. «Jane, esta es Madame Kemie. Mi madre». «¿Y todo esto era una prueba?» «Sí», admitió Kemie. «Necesitaba saber qué clase de persona eres realmente. Y ahora tengo la prueba». Sacó su teléfono y reprodujo el video que había grabado antes. La habitación se llenó con la voz de Jane mientras le contaba a su amiga sobre su embarazo, su plan de drogar a Henry y su desesperación por apoderarse de su fortuna. El rostro de Henry se ensombreció al ver el video. Jane se quedó paralizada, con la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua. «Henry», tartamudeó. «No es lo que parece. Solo bromeaba con mi amiga. Ya sabes cómo hablan las mujeres a veces». La voz de Henry era fría como el hielo. «¿Bromeas? ¿Llamas broma drogarme y robarme mi riqueza?» Jane se acercó a él y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Por favor, Henry. Te amo. Solo hice esto porque tenía miedo de perderte». Kemie dio un paso adelante con voz firme. «El amor no implica manipulación ni mentiras, Jane. Has mostrado tu verdadera naturaleza, y no es más que avaricia y egoísmo». Henry miró a Jane, visiblemente decepcionado. «Confié en ti. Pensé que me amabas por quien soy, no por lo que tengo. Pero ahora veo que me equivoqué». Jane cayó de rodillas, sollozando. «Por favor, Henry, no hagas esto. Puedo cambiar. Estaré mejor». Pero Henry negó con la cabeza. «Demasiado tarde, Jane. Empaca tus cosas y vete». Momentos después, Jane fue escoltada fuera de la casa por seguridad. Sus lágrimas no lograron convencer a Henry. Kemie permaneció junto a su hijo, con el corazón apesadumbrado, pero aliviada de que la verdad hubiera salido a la luz. Cuando la puerta se cerró de golpe tras Jane, Henry se giró hacia Kemie. «Mamá», dijo en voz baja. «No puedo creer lo que has hecho por mí. No sé qué habría hecho si no hubieras intervenido». Kemie sonrió, poniéndole una mano en el hombro. «Solo quiero lo mejor para ti, hijo mío. Mereces a alguien que te ame por quien eres, no por lo que puedes darle». Henry asintió, y su respeto por su madre se hizo aún más profundo. Las semanas posteriores a la traición de Jane fueron difíciles para Henry. El dolor de su engaño lo hizo cuestionar su juicio y su capacidad de confiar en los demás. Kemie permaneció cerca, ofreciéndole su apoyo y recordándole que no todos en su vida tenían malas intenciones. «Mamá», dijo Henry una noche, sentados en el jardín,
¿Cómo sé que alguien me ama por quien soy y no por lo que tengo? Jane dijo todo lo correcto, pero mira cómo terminó. Kemi sonrió con dulzura, con las manos apoyadas en las de él. Henry, confiar lleva tiempo, y no todos son como Jane. A veces, la persona indicada ya está en tu vida. Solo necesitas verlos como son. Henry pensó en sus palabras y un nombre le vino a la mente, Emily. Recordó su discreta amabilidad, su humildad y como siempre había tratado a todos con respeto. Emily, murmuró. Sí, dijo Kemi, con los ojos iluminados. Veo cómo se comporta, con gracia y sinceridad. Lo he visto desde el día que me salvó en el mercado. Deberías darle una oportunidad. Henry dudó. ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si simplemente se le da mejor disimularlo? Kemi negó con la cabeza. Si de verdad quieres saber las intenciones de alguien, ponlo a prueba de la forma correcta. Observa cómo reaccionan cuando la riqueza y el lujo desaparecen. Esa noche, Henry tomó una decisión. Quería tener una relación con Emily, pero necesitaba estar seguro de sus motivos. Al día siguiente, se acercó a Emily en su escritorio. Emily, comenzó con voz tranquila pero seria. He estado pensando mucho en nosotros. Me gustaría pasar más tiempo contigo fuera del trabajo. ¿Te gustaría salir conmigo? Emily levantó la vista, sorprendida. Se sonrojó y sonrió tímidamente. Por supuesto, Henry. Me refiero al señor Henry. Me encantaría llamarme Henry, dijo con una sonrisa. Su relación empezó poco a poco. La calidez y sinceridad de Emily ayudaron a Henry a sanar del dolor que Jane le había causado. Nunca le pidió regalos caros ni citas extravagantes, y su humildad solo acentuó su admiración por ella. Pero una duda persistente aún atormentaba a Henry. ¿Emily era realmente diferente o simplemente estaba esperando el momento oportuno? Una noche, habló de sus preocupaciones con Kemi. Mamá, quiero confiar en ella, pero necesito estar segura. Kemi, siempre apoyándolo, lo animó. Si necesitas pruebas, ponla a prueba. Pero recuerda, Emily solo ha demostrado amabilidad, incluso cuando no sabía quiénes éramos. Tenlo presente. La semana siguiente, Henry puso en marcha su plan. Difundió rumores entre sus empleados y allegados de que su empresa había quebrado. Envió un correo electrónico oficial informando que, debido a malas inversiones, la empresa se había declarado en quiebra y que todo el personal, incluida Emily, sería relevado de sus funciones. Incluso afirmó que sus ahorros personales se habían agotado, intentando mantener la empresa a flote. Lo he perdido todo, les dijo. Cuando Henry le dio la noticia personalmente a Emily y le dijo que tenía que mudarse a un apartamento más pequeño porque el banco había embargado su mansión, su reacción fue una mezcla de preocupación y tristeza. Lo siento mucho, Henry, dijo en voz baja. Esto debe ser muy duro para ti. Lo es, respondió con la voz cargada de fingida desesperación. No sé cómo lo lograré ahora. Ya ni siquiera tengo trabajo para ti. Emily extendió la mano y le tocó la suya. No te preocupes por mí. Encontraré otro trabajo. Pero si necesitas ayuda, por favor, házmelo saber. Estoy aquí para ti. En los días siguientes, Henry observó atentamente cómo Emily se adaptaba a la noticia. No se distanció de él ni se quejó de perder su trabajo. En cambio, se centró en apoyarlo, llevándole comida casera y ofreciéndole palabras de aliento. Una noche, ella apareció en su pequeño apartamento con una bolsa de la compra. Emily, dijo Henry sorprendido. ¿Qué es esto? Pensé que podrías necesitar un poco de ayuda, dijo con una sonrisa. Sé que las cosas están difíciles ahora mismo, pero saldrás de esto. El corazón de Henry se llenó de emoción. A pesar de pensar que lo había perdido todo, las acciones de Emily estaban motivadas por el cariño y la lealtad. Más tarde esa noche, Henry fue a contárselo todo a su madre. Te dije que era diferente, le dijo a Henry con una gran sonrisa. Henry asintió, y sus dudas empezaron a disiparse. Es increíble, mamá. Nunca he conocido a nadie como ella. Mientras se extendía el rumor, cuidadosamente elaborado, de la bancarrota de Henry, él observaba cómo reaccionaban sus allegados a su supuesta caída. Para su consternación, la mayoría de sus asociados se distanciaron casi de inmediato. Las llamadas e invitaciones que antes lo inundaban cesaron abruptamente. La traición más dolorosa provino de su mejor amigo, James. James había estado al lado de Henry desde que empezó su negocio, siempre afirmando que velaba por sus intereses. Pero en cuanto se supo de la ruina financiera de Henry, James dejó de responder a sus llamadas. Una noche, Henry por fin logró contactar con James.
James, necesito tu consejo, dijo Henry, fingiendo desesperación. Todo se está desmoronando y no sé por dónde empezar a reconstruir. James dudó al otro lado de la línea. Henry, lo siento, pero no creo que pueda ayudarte. Tengo mis propios problemas que resolver ahora mismo. Quizás sea mejor que mantengamos la distancia por un tiempo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Henry mirando su teléfono con incredulidad. Los días se convirtieron en semanas, y Henry sintió que el aislamiento se apoderaba de él. Pero en medio de la soledad, había una persona que no lo había abandonado. Emily. Emily siguió visitando a Henry con regularidad, llevándole comida y palabras de aliento. Incluso le sugirió maneras de reconstruir su negocio, ofreciéndole ideas prácticas. Una noche, sentados juntos en la sala, Henry se volvió hacia Emily con la voz cargada de emoción. Emily, ¿por qué sigues aquí? Todos los demás se han ido. Incluso James. Alguien a quien consideraba un hermano me ha dado la espalda. ¿Por qué no lo has hecho tú? Sabes que no tengo nada que ofrecer. Emily dudó, con las mejillas sonrojadas. Ella bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarlo, con los ojos llenos de sinceridad. Henry, empezó en voz baja. Te he amado desde el primer día que te vi. No por tu riqueza ni tu éxito, sino por quién eres. Por cómo tratas a la gente. Por tu amabilidad, por tu determinación. Me inspiró desde el principio. Henry se quedó atónito. ¿Me has amado todo este tiempo? Emily asintió. Nunca dije nada porque pensé que no era lo suficientemente bueno para ti. Estás rodeado de mujeres hermosas y realizadas. ¿Qué podría ofrecerte alguien como yo? Henry extendió la mano y la tomó con una voz llena de gratitud. Ya me has dado más de lo que podía pedir, Emily. Tu bondad y lealtad lo son todo para mí. Mientras otros huían, tú te quedaste. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas y sonrió tímidamente. Siempre me quedaré, Henry. No me importa el dinero ni el estatus. Me importas. Dicho esto, Henry la atrajo hacia sí y se besaron apasionadamente. Henry ya no podía ocultarle la verdad a Emily. Su lealtad y apoyo incondicional habían demostrado su amor sin lugar a dudas, y era hora de confesar. Esa noche, sentados juntos en la sala, él la miró con una seriedad que le dio un vuelco el corazón. Emily, comenzó, en voz baja y firme, hay algo que necesito decirte. No he sido del todo sincero contigo. Emily frunció el ceño ligeramente, con preocupación en los ojos. ¿Qué pasa, Henry? ¿Pasa algo? Suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Los rumores sobre el colapso de mi empresa, sobre que lo perdería todo. No son ciertos. Lo fingí. Los ojos de Emily se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Henry le tomó las manos, con la mirada llena de arrepentimiento. Después de lo que pasó con Jane, no podía confiar en nadie. Necesitaba saber si me amabas por quien soy o si eras como los demás, solo por mi riqueza. Emily apartó las manos y se puso de pie. Mientras procesaba sus palabras, el dolor se reflejó en su rostro. Me pusiste a prueba. Me mentiste sobre todo solo para ver cómo reaccionaba. Sí, admitió Henry, poniéndose de pie también. Y lo siento mucho, Emily. No fue justo para ti. Y odio haber dudado de ti. Pero a pesar de todo, te quedaste a mi lado. Me demostraste que tu amor es real. Emily se dio la vuelta, con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas. Había sido tan vulnerable, abriéndose a él, y ahora se sentía expuesta. Después de un momento, se volvió hacia él. Entiendo tus miedos, Henry, dijo en voz baja. Ya te han lastimado antes y necesitabas protegerte. Pero aún me duele saber que no confiaste en mí. Henry se acercó, con la voz llena de emoción. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos. Me has mostrado lo que es el amor verdadero, y pasaré el resto de mi vida compensándotelo si me lo permites. Emily lo miró a los ojos y vio la sinceridad en ellos. Ella asintió lentamente. Te perdono, Henry. Pero no vuelvas a ponerme a prueba así. Jamás, prometió Henry, abrazándola con fuerza. Más tarde esa noche, Henry llevó a Emily a la cocina, donde Kemi la esperaba con una cálida sonrisa. Mamá, empezó Henry, quiero presentarte oficialmente a Emily. Emily, ella es mi madre, Kemi. Emily se quedó boquiabierta de la sorpresa. ¿Eres su madre? Pero yo creía que eras Yabo. Kemi se rió y dio un paso adelante para tomar las manos de Emily. Sí, yo era Yabo. Pero todo era parte del plan para poner a prueba a Jane. Y en el proceso,
te conocí. Una mujer amable, humilde y desinteresada que me salvó sin siquiera saber quién era. Emily se sonrojó, aún procesando la revelación. No sé qué decir. Di que te quedarás, dijo Kemi con cariño. Eres justo el tipo de persona que he deseado que Henry encontrara. ¿Qué esperas, hijo mío? Henry sonrió, metiendo la mano en el bolsillo. Tienes razón, mamá. No tiene sentido esperar más. Se giró hacia Emily, con el corazón latiéndole con fuerza de emoción, y se arrodilló. Emily jadeó, llevándose las manos a la boca mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Emily, dijo Henry, ofreciéndole un hermoso anillo, me has mostrado el significado del amor verdadero. Has sido mi luz en los momentos más oscuros. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas corrían por el rostro de Emily mientras asentía. Sí, Henry, sí. Henry le puso el anillo en el dedo y se abrazaron mientras Kemi aplaudía con alegría. Este es el día más feliz de mi vida, dijo Kemi. Juntos, los tres sabían que no solo comenzaban un nuevo capítulo, sino una hermosa historia basada en el amor, la confianza y la familia. Las semanas posteriores a la propuesta de Henry estuvieron llenas de alegría y emoción. Con Emily a su lado, Henry regresó a su negocio con más determinación que nunca para hacerla crecer. Los falsos rumores de quiebra no solo habían expuesto a los desleales, sino que también reafirmaron la importancia de las relaciones genuinas. Henry reincorporó a los miembros del personal que habían demostrado lealtad durante el juicio y se aseguró de agradecer y recompensar personalmente a quienes lo apoyaron. Con su círculo de confianza ahora más pequeño pero más fuerte, sintió un renovado sentido de propósito. Meses después, llegó el día de la boda de Henry y Emily. La ceremonia se celebró en un exuberante jardín lleno de flores vibrantes y la suave melodía de una banda en vivo. Emily caminó hacia el altar con un impresionante vestido blanco, y su radiante sonrisa iluminó todo el lugar. Kemi no pudo contener las lágrimas al ver a Henry de pie en el altar, mirándola con una mirada de amor. El camino hasta este momento había sido largo y lleno de desafíos, pero valió la pena. Había criado sola a un joven ejemplar y lo hizo de maravilla. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la multitud estalló en vítores. Henry y Emily se besaron por primera vez como matrimonio, y Kemi sintió una profunda paz esa noche. Mientras continuaban las festividades, Kemi buscó un rincón tranquilo en el jardín para reflexionar. Pensó en las dificultades que había enfrentado al ser repudiada por su familia, criar sola a Henry y luchar contra la sociedad que había intentado derribarlos. Pero esas dificultades la habían convertido en la mujer fuerte que era hoy, y Henry, su mayor orgullo, se había convertido en un hombre íntegro y de carácter. Emily se unió a ella, aún radiante por la alegría del día. Mamá, dijo Emily, sentada a su lado. Gracias por todo. Has sido mi guía y mi fuerza incluso antes de saber quién eras realmente. Kemi sonrió, tomándole la mano. No, querida, gracias. Me has demostrado que el amor aún existe en su forma más pura. Le has dado a mi hijo algo por lo que siempre recé. Una pareja que lo ama tal como es. Henry se acercó a ellos, abrazando a su madre y a su nueva esposa. Mamá, dijo, no habría podido hacer nada de esto sin ti. Kemi rió suavemente, inclinándose hacia su hijo. Mi trabajo está hecho. Ahora, Henry. Es tu turno de construir una vida llena de amor y felicidad. Al caer la noche, Kemi miró al cielo estrellado, sintiendo una profunda satisfacción. Su hijo había encontrado el amor verdadero y su camino había cerrado el círculo. Ella había luchado por Henry, lo había guiado y lo había protegido, y ahora podía estar tranquila sabiendo que estaba en buenas manos.